And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Portero Jugador. Hoy estamos en el hotel de concentración del Pozo Murcia previo al partido ante Industria Santa Coloma y tenemos con nosotros al invitado de hoy, que ni más ni menos campeón del mundo, de Eurocopa y actual portero del Pozo Murcia, Edu Sousa. Edu, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy bien, ya con ganas de jugar el partido de hoy, ya encantado de estar aquí con vosotros, que es algo que suelo ver mucho en vuestros podcasts y con ganas ya de hacerlo y disfrutar de este ratito. Bueno, siempre empezamos los podcasts tocando los orígenes, ¿no? Y en tu caso es un origen muy peculiar, ¿no? Porque te lo decía antes fuera de cámaras, me sorprendió muchísimo la primera vez que te escuché en una rueda de prensa, creo que fue presentación con Xota, que hablabas un español perfecto, sin embargo has nacido en Portugal. ¿Cómo fue ese origen cuando das el salto aquí? Sí, bueno, al final mucha gente me lo dice, ¿no? Mucha gente, a veces hay periodistas que me llaman para hacer entrevistas y le contesto el teléfono y se vean como, joder, ¿tú eres Edu de verdad o me están vacilando o algo así? Y yo muchas veces me río, digo, a ver, la cuestión es que no tengo acento. Yo nací en Portugal, de verdad, mis padres son portugueses los dos, pero bueno, por circunstancias de la vida se divorciaron los dos y yo me vine a la zona del País Vasco con mi madre, porque mi madre tenía parte de la familia viviendo ahí en Eibar y prácticamente he hecho toda mi vida en el País Vasco. O sea, mucha gente me dice que soy más español que portugués, eso es verdad. O sea, al final tengo 28 años, he estado 19 años en el País Vasco prácticamente y muy orgulloso, ¿no?, de haber hecho mi infancia ahí. Me siento muy arraigado a las raíces también del País Vasco. Creo que ha sido un sitio espectacular para tener mi infancia y de ahí viene el no tener acento y tener un poco más acento vasco también a veces voy mezclando un poco de todo y la verdad que de ahí viene. Esa sería la explicación de mis orígenes, de nacer en Portugal y ir al País Vasco y hacer todo ahí. Claro, en ese momento, cuando llegas aquí, con 9 años, esos miedos, ¿no?, ese vértigo quizá de un país nuevo, ¿cómo recuerdas, ya no a nivel deportivo, porque empezaste jugando a fútbol también, cómo recuerdas tú personalmente el llegar aquí, esos primeros meses? No, fue difícil porque al final yo llegué a otro país y creo que el País Vasco es aún más difícil de ver. Si no lo conoces vas a creer que es igual que España, pero al final tienen un idioma propio que es muy difícil. Llegué a una escuela en la que todas las asignaturas eran en euskera y al final me tuve que poner las pilas para aprenderlo enseguida. Y por suerte a mí siempre se me han dado bien los idiomas y creo que en 2 o 3 meses ya manejaba más o menos un poco el euskera, que no es fácil. Y la verdad que al principio fue difícil, pero o sea, enseguida me sentí muy cómodo. Tengo grandes amigos de esa época que sigo manteniendo hoy en día y creo que muy contento de haber hecho ahí mi infancia. O sea, al principio sé que es difícil cambiar de país, al final dejé toda parte de mi familia en Portugal, amigos que tenía de la infancia de la escuela y llegas a un país diferente, te choca todo, ¿no?, porque al final es todo completamente muy distinto a lo que estás acostumbrado y bueno, al final me tuve que hacer mi vida allí que como te digo, la verdad que muy contento. Y a nivel futbolístico, en Portugal jugabas ya, empezaste a jugar fútbol 11, jugabas en Portugal. Sí, o sea, yo por suerte, siempre he dicho, mi figura paterna fue jugador, mi padre fue jugador profesional de fútbol y de fútbol sala ahí en Portugal y siempre lo he oído de pequeño, ¿no? Yo ya nací, mi padre me daba el balón, ya estaba todo el día con el balón y es verdad que allí jugaba más en plan con los amigos o un poco en las escuelas de base de un equipo ahí que no es muy conocido, pero en el momento que fui para el País Vasco, pues yo enseguida le dije a mi madre que quería seguir porque al final, o sea, mi pasión es el fútbol. Creo que es que mucha gente me dice que estoy loco porque me veo partidos. Puede ser que esté un domingo en mi casa y me esté viendo un Oviedo Sporting Gijón y la gente me dice, tú estás mal, tú no estás bien de la cabeza, pero me gusta. Pero es que la verdad es que me gusta, o cualquier liga, o es que yo por ejemplo veo mucho a Eibar y por ejemplo, mira, cuando estaba en Valdepeñas con Sergio González, que él nos ponía muchas veces a ver el sábado a Eibar y lo vivíamos a muerte los dos. Y bueno, cuando llegué ahí, pues le dije a mi madre que quería seguir jugando al fútbol. Al principio empecé en un equipo diferente allí, que se llama el Eibar Tarrak, que es como... En Eibar hay 3 equipos, que está el Urki, el Eibar y el Eibar Tarrak. El Eibar es como el más profesional dentro de lo que cabe en las escuelas. Y empecé en el Eibar Tarrak, jugando un poco con los amigos y tal, y luego ya cambié un poco al Eibar y la verdad que muy bien. Oye, tu padre dices que ha sido jugador de fútbol y de fútbol sala. ¿Cómo fue esa experiencia para él también y cómo te la ha transmitido a ti? No, él orgullosísimo. Yo creo que al final tiene su lado bueno y su lado malo, porque al final es muy pesado, tiene días que es muy pesado,
hay para un partido, hago un partido malo y se tira 2 o 3 días llamándome todos los días para esto tienes que hacerlo así, esto tienes que hacerlo así. Yo siempre le digo que tú no sabes, porque él era delantero encima. Entonces yo le digo que tú no sabes de portería, si no me puedes decir nada no sabes. Y siempre estamos con el pique ese, pero la verdad que hay muchos momentos que me ayudan, ¿no? Momentos que la confianza está un poco más baja, que quizás necesitas un poco más de tranquilidad a lo largo del día o de los meses, o cuando tengo algún partido importante con la selección, pues siempre intento tener esa charlita con él y me tranquiliza y me da sus consejos, ¿no? Al final sí que es verdad que él no llegó a primera división de fútbol, por ejemplo, pero jugó en segunda, jugó en primera división de fútbol sala, y eso, pues al final él ya tiene un bagaje que al principio yo no lo tenía y me apoyaba mucho en sus consejos. Está claro que es más fácil tener feedback por parte de alguien que ha estado ahí que no quien no ha estado. Sí, claro, eso cambia mucho. Claro, tienes la confianza de contar todo, al final tienes la confianza de pues, si estás enfadado, de contarle tu enfado, si estás muy contento, y es lo bueno que nunca, si estoy muy contento, siempre me va a decir, bueno, estate tranquilo, que esto, sabes que esto va así. O sea, entonces te ayuda mucho a mantener un poco la calma. Y visualizo ese momento, Edu, que tu padre delantero, en el momento que tú le dices a tus padres, quiero ser portero, ¿cómo es la primera reacción? No, yo creo que es que nunca se lo dije, yo creo que salió solo, ¿no? Yo creo que al final de tanto jugar con él yo creo que salió de por sí. Creo que siempre me ha encantado ser portero. O sea, nunca he querido ser delantero ni mediocentro ni meter goles, ¿no? Siempre he querido estar en la portería desde pequeño y a mí muchas veces me decían, no, vete arriba. Y yo decía que no quería, que a mí me gustaba ser portero y que quería parar los balones. Entonces él nunca me ha dicho nada de decir, oye, no, quiero que metas goles, que yo soy delantero también. No. La verdad que siempre me ha apoyado y muy contento en ese sentido. Luego de Barberena dijiste te vas al Ciervena ahí. ¿Y en ese equipo ascendéis? Sí, o sea, yo empecé en el fútbol sala, empecé ahí en el de Barberena, que era un equipo muy famoso en segunda B ahí en el País Vasco, porque era un equipo que llevaba años invirtiendo, que ganaba muchos títulos, que siempre estaba entre los 3 primeros, y yo al final salí de juveniles y jugué allí con gente muy conocida en el fútbol sala, porque la verdad que teníamos un muy buen equipo allí. Y bueno, cuando pasé el primer año allí en senior, me llamó Ciervena, que el entrenador era Íñigo Martínez, que ahora está en la selección con las chicas, creo que está ahora mismo. Y casualmente se llevó a uno de mis mejores amigos de Ciervena, que juega conmigo en Debarrena, que al final es como mi hermano mayor. Entonces se lo llevó a él. Yo al principio decía que no, porque quería ser en Debarrena, pero la verdad que, bueno, el proyecto de Ciervena me convenció mucho. La verdad que el equipo era asustador, la verdad que teníamos un equipazo para la categoría. Y al final, pues, decidí ir para allí con él y muy contento. Ganamos la liga, faltaban 7 jornadas y era un equipazo, la verdad. Y conseguimos ascender, pero bueno, al final en el País Vasco es difícil porque las subvenciones al final están un poco limitadas y en segunda división al final necesitas un presupuesto muy grande para hacer viajes que son largos. Al final Ciervena, es verdad que era un equipo que tenía buenos sueldos, tenía buen presupuesto, pero tanto como para segunda división hacer viajes y hoteles yo creo que no llegaba. Y bueno, al final pues no conseguimos obtener ninguna ayuda extra, ninguna subvención extra y nos tuvimos que quedar en segunda B otra vez. ¿Crees que es una de las principales debilidades del deporte en ese sentido, que a ciertos clubes no puedan dar el salto por problemas de estos? Sí, sin duda, mira, el de Barberena es igual, de Barberena hizo 2 ascensos y nunca consiguió una ayuda extra para poder subir. O sea, por ejemplo, nosotros estábamos jugando el periodo de ascenso contra el Iberia Tenerife, me acuerdo perfectamente, y perdimos allí. Y yo creo que la gente ya daba por hecho que íbamos a perder en casa también, porque ellos también tienen muy buen equipo. Y nosotros intentamos hablar con alguna empresa, no me acuerdo bien el nombre de la empresa de Bilbao, y ellos nos decían que sí, que nos ayudarían. Yo creo que ellos pensaban que no íbamos a remontar el partido, sinceramente. Y cuando ganamos en casa y ya nos veíamos todos en segunda división, ahí nos dio el machado que nos dijeron que al final no podían. Y entonces, de ese equipo, de ese grupo que habíamos formado, salieron 2 para un lado, todos se fueron a Italia, otro se fue a otro lado. Y al final rompió un poco ese equipo que habíamos montado, ese grupo que era espectacular. Y incluso 2 jugadores que estábamos con nosotros se fueron a Tenerife a jugar, que subió el Tenerife en vez de nosotros. Entonces es difícil y creo que en el País Vasco sobre todo se nota mucho más, porque al final es verdad que el País Vasco en segunda B tiene equipos muy potentes, pero a la hora de dar el salto a segunda división le falta un poco de ayuda. Y es lo que necesita el País Vasco para que salgan más jugadores, ¿no? Creo que es una comunidad que no ha tenido muchos jugadores en primera división, que no ha tenido así alguien que diga, buah, este jugador es del País Vasco de aquí y es nuestro, ¿cómo te puedo decir? Buque insignia. Eso es. Sí. O sea, yo creo que el País Vasco al final, yo me siento de allí, pero por ejemplo, yo Geray de Peñíscola y creo que poco más, quitando de Sota, que hay alguno que pueda llegar, pero
creo que poco más se ha sacado. Entonces creo que también allí podría haber un poco más de ayuda al deporte, en sí al fútbol sala, y creo que saldrían muchos más jugadores porque hay mucha calidad en verdad. Quizá todo empieza por la base, ¿no? También el invertir en... Lo hablábamos antes también fuera de cámaras, incluso ahora en Murcia, el tema de cada vez quizá cuesta más en la figura del portero, encontrar porteros. Tú siendo un chaval de la base allí en el País Vasco, ¿cómo lo viviste el tema de ser portero? ¿Veías que había mucho acompañamiento? Tema de incluso entrenos, porque no deja de ser un autoaprendizaje, ¿no? El ser portero. Sí, no, ahí es difícil. Ahí yo creo que cualquier jugador del País Vasco ya salen de ventaja que a cualquier otro jugador de otra comunidad autónoma. Creo que gente de Madrid, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Murcia, creo que tiene esa ventaja del fútbol de la base. Creo que se trabaja mucho más, creo que es un poco más profesional todo, los equipos son un poco más profesionales, y al final yo creo que cualquier equipo de primera división o segunda división se va a fijar antes en un jugador de esas comunidades que en una selección, una comunidad que es un poco más floja en ese sentido. Entonces ahí es más difícil, por eso creo que mucha gente no llega, porque es muy complicado. O tiene la suerte de que te vea alguien y alguien apueste por ti, o es muy difícil que alguien pueda llegar. ¿Fue tu caso, no entiendo? Sí, mira, mi caso es especial, porque hablando de este amigo mío que yo fui a hacerme con él, que se llama Alex, pues él el segundo año mío de nacional se fue a Italia, y él estaba jugando en Italia, y me dijo, vente aquí, que aquí tenemos un buen equipo, y yo fui en invierno a Italia a probar con ese equipo, y me querían fichar ahí, y justo el día antes o el día después de llegar, de haber hecho las pruebas, y yo estaba decidido de irme para allá, al final de la temporada, me llamó Imanol Arregui de Sota, y me dijo, Edu, ¿qué pasa tal? Que ya me han comentado que has estado en Italia haciendo pruebas, y le dije yo sí, y me dijo, deja de hacer el tonto, el año que viene estás aquí conmigo. Y claro, para mí fue increíble, o sea, no me esperaba que me iba a llamar, y la cercanía que me dio, pero sí, su palabra fue así, deja de hacer el tonto ahí, que el año que viene estás aquí conmigo. Y la verdad que en 2 días negociamos, pum, pum, vale, ya está, el año siguiente en Sota. Y la verdad que muy agradecido a Manuel, porque fue el único que apostó por mí en el sentido, y gracias a él estoy donde estoy hoy también, ¿no? Creo que era muy difícil que alguien apostase por un jugador del País Vasco, y si no llegase por Imanol, pues no sé qué podría ser, pero en ese momento estoy seguro que hubiese ido a Italia y no sé qué hubiera pasado. ¿Cómo fue el debut con Sota, lo recuerdas? Sí, no, la verdad que fue espectacular. Yo creo que al principio me costó, porque venía de una categoría segunda B a primera, en mucho salto. En esa época el Sota no es que ahora esté mal, ni mucho menos, sino que en esa época es que estábamos siempre terceros, cuartos, quintos, y había una calidad en el equipo brutal. Y una pretemporada ya dije, es que no paro un balón. Yo decía, yo soy malísimo, si no paro un balón, yo no sé qué pasa. Pero la verdad que lo recuerdo o sea, fui muy feliz en Pamplona, la verdad que es un equipo muy familiar, el grupo te acoge espectacular, hacíamos inmensas cosas juntos, íbamos a ver la pelota, comíamos, íbamos por los pueblos. La verdad que fui muy feliz de verdad en Pamplona, la verdad que me llevo muchos amigos de allí, o sea, son gente que me va a llevar para toda la vida, y creo que es un sitio que aconsejaría a cualquier jugador para ir. Y que encima llegas y está la figura de Asier, que a la vista está todos los años que se ha mantenido ahí, y todos los compañeros que ha tenido de portería, ha sido muy complicado quitarle el puesto. Sí, no, yo creo que Asier es el portero perfecto para el Sota, ¿no? Creo que lo lleva demostrando años, ¿no? Creo que es un portero que siente mucho la casa, que lo vive, que es muy bueno. O sea, es que sí, a mí me ayudó mucho, tenía una muy buena relación. Hoy en día tenemos buena relación, hace poco hablé con él, le felicité por la selección, y mantenemos esa relación, que eso es lo bonito. Y como te digo, creo que era muy difícil. Al final Asier es un portero que todo el mundo lo ve, ¿no? Día a día en los partidos, que para mucho, que es de la casa, o sea, que tiene mucha confianza en sí mismo, la gente tiene mucha confianza en él. Y no digo que en mí no la tuvieran, porque yo creo que cada vez que jugué, o sea, tanto la afición como los jugadores, como el cuerpo técnico, conmigo estaban encantadísimos. Además, el año que yo me voy, a mí eso me ofrecía renovar igual, solo que yo quería probar otras cosas fuera y ser un poco más protagonista en ese sentido de que intentar ganarme el puesto en otro sitio. Es normal que al final lo que quiere uno es jugar. Claro, eso es. Yo quería jugar y bueno, sabía que ahí iba a tener mis partidos, pero que no iba a ser el protagonista o iba a jugar los momentos que yo quería jugar en ese momento, porque al final era muy difícil. Sabía que tenía un competidor muy bueno, pero también sabía que tenía mis cualidades yo, entonces decidí apostar en salir, pero la verdad que el Sota es espectacular. Me interesa mucho, Edu, que hablas ahora de buena relación con Asier, que muchas veces desde fuera, sobre todo la gente que quizá no ha tocado la portería, lo ve y dice, portero titular, portero suplente, es normal que haya recelo, que no haya una buena relación. ¿Cómo importante es para ti también esa relación con tus compañeros de portería? Yo creo que en el fútbol sala es todo lo contrario de otros deportes. Creo que en el fútbol hay mucha más envidia, creo que en el fútbol se
se lleva peor. Yo creo que en el fútbol sala los porteros son el apoyo uno del otro. Creo que hay muchos momentos que es lógico, que al final uno quiere jugar más, otro quiere jugar menos. Hay momentos que tú dices, joder, pues igual tenía que jugar yo o tenía que jugar él. Pero creo que la relación entre los porteros en fútbol sala es muy importante. Tener el apoyo del compañero te ayuda a tener confianza extra. La verdad que yo en todos los equipos que he estado me he llevado genial con los porteros. Ahora mismo con Juanjo esta habitación y estamos genial. Incluso con Asier, con Coro, en Valdepeñas me sigo hablando y nos llamamos de vez en cuando. Óscar de la Falla fue otro compañero espectacular. O sea, nunca he tenido ni una queja, nunca me he llevado mal con un portero y creo que eso es muy importante. El tener esa confianza, esa amistad entre los dos, de poder decirnos las cosas, o mira, esto igual, haberlo hecho así, o igual yo fallo en un gol y voy donde Juanjo y digo, que creo que esto igual lo podía haber hecho. Y claro, la experiencia de Juanjo, pues al final todo el mundo sabe, todo el mundo lo conoce, ha sido, si no el mejor, de los mejores porteros de la historia de España y sigue siendo. Entonces creo que me ayuda mucho en el día a día, en preguntar cosas, en aprender cosas, y fue una de las cosas también por las que vine al Pozo, porque sabía que iba a mejorar mucho en ese sentido. Claro, es complicado, ¿no? Porque en el fútbol sala, a lo mejor la diferencia es que, como encajamos mucho más goles los porteros, necesitas un factor mental, esa confianza que hablabas, ¿no? De decir, hostias, necesito un compañero al lado que sepa por lo que estoy pasando yo, sepa por qué en un partido hemos encajado 5 goles y que haya pasado por lo mismo que yo y me ayude, ¿no? Esa figura. Claro, pues al final el fútbol sala, lo que hay que tener claro es que en el fútbol sala siempre vas a encajar goles. Es muy difícil tener portería a cero, a veces pasa, está claro, pero es muy difícil. Entonces necesitas tener esa confianza, como ese respaldo de alguien o incluso de los propios compañeros jugadores que dicen, mira, no pasa nada, o del portero que está fuera que al final te entiende, dice, bueno, pues ese gol pues no ha podido hacer nada, o bueno, pues se le ha escapado o algo, pues al final tienes ese respaldo, esa confianza de decirse las cosas y eso ayuda mucho al jugador a sentirse seguro, a jugar con la seguridad y estar tranquilo, ¿no? Porque al final el fútbol sale mucho de cabeza, en el momento que te vienes abajo el partido te come. Y más siendo portero, si eres portero y estás abajo, el partido te pasa por delante y no tienes nada que hacer. Que requiere una concentración que ninguna otra posición. Sí, pues al final te meten un gol y como te vengas abajo, cada vez que lleguen, por mucho que tú la pares, ya generas desconfianza a los compañeros. Entonces ya los compañeros no están tan a gusto jugando o ya sienten que le van a tirar un tiro y puede ser que entre. Ya juegan con otra mentalidad. En cambio, si tú estás seguro y los compañeros ven la seguridad en ti, creo que ellos juegan mucho más tranquilos, más liberados en ese sentido y eso ayuda mucho para todo el equipo. Y esa seguridad, ¿crees que ahora, en unas cuantas entrevistas que hemos hecho, los jugadores hablan de esa figura de psicólogo, digamos así, deportivo? ¿Crees que en un portero ayuda mucho más que en un jugador? Sí, yo creo que ayuda mucho. O sea, yo en el equipo creo que es una figura que no se tiene hoy en día, pero nosotros en la selección tenemos un psicólogo que prácticamente cada vez que tenemos algunos días de selección, lo tenemos frito porque va todo el mundo donde él va a preguntarle a coger consejo al final y creo que es necesario, muchas veces te da consejos buenos de cómo mantener tranquilo, yo qué sé, o pues si un día estás un poco más bajo de ánimos, pues mira, ponte un vídeo tuyo y te ves un vídeo tuyo de 5 minutos y ya se te ha cambiado un poco la mentalidad entonces yo creo que ayuda mucho en ese sentido, o cuando te ves un poco más callado de lo normal, enseguida viene donde ti, te habla, te da con un consejo. Entonces sientes el apoyo ese y yo creo que es muy importante tener alguien que te ayude. Creo que muchas veces está mal visto el ir al psicólogo y para nada. Muchas veces hay cosas que el ser humano nosotros solo no podemos, necesitamos ayuda de alguien especializado en ese tema. Y creo que muchas veces por vergüenza o por miedo a lo que digan los demás, no voy a ir al psicólogo porque la gente va a pensar que estoy mal. No, en cambio. O sea, puede ser que vayas y salgas mucho mejor de lo que hayas entrado. Y creo que ayuda mucho. Yo me recuerdo la final del Mundial, estábamos todos ahí en Portugal, no dormía nadie, todos los nervios, nadie podía dormir. Y fuimos todos en el psicólogo y dijimos, mira, es que no podemos dormir, es que estamos todos con el ansia de jugar y no podemos dormir. Y él pues como que nos tranquilizó un poco, decía que era normal, que es normal que imaginemos situación del partido, pero que había que dormir porque era un partido muy importante para la selección. Y adiós, esa noche yo creo que nadie durmió antes de las 4 de la mañana. O sea, fue algo que estábamos todo el mundo súper excitados del momento, queríamos que fuese ya el partido. Y era imposible que adelantar las horas, pero estaba la gente deseando. Y que al final lo que busca, ya no solo el jugador, las personas son soluciones. Y si un entrenador te ofrece soluciones a problemas del partido y un psicólogo te ofrece soluciones a problemas en tu vida, es bienvenido. Sí, tal cual, es eso. Al final son soluciones. Al final, yo creo que muchas veces el jugador solo no puede, o se come mucho la cabeza, o por ejemplo, yo es verdad que antes me comía mucho la cabeza, cuando era más joven, digamos, que todavía no soy viejo, pero antes cuando teníamos el partido así, me iba a casa, no hablaba con nadie, me podía tirar 2 días sin hablar con nadie.
Y la gente me llamaba o me escribían y ya decía, mira, que no quiero hablar. Y ahora he aprendido a mantener un poco lo que es el deporte y lo que es la vida. O sea, sí, hago un mal partido, me voy enfadado, pero no dejo de tener vida fuera del deporte. Entonces eso creo que me ha ayudado mucho el psicólogo, porque ya, como te digo, al principio es que no hablaba con nadie. Y si había un partido importante, me podía tirar 4 o 5 días. Que me llamaba mi madre, me llamaba mi padre y no contestaba el teléfono. Me encerraba en mí, en el partido, me veía el partido 4 o 5 veces y me machacaba mucho por los fallos. Y hoy en día creo que he aprendido un poco también vale, he sacado el partido, tengo el partido, vale, vamos a ver qué puedo mejorar, he fallado aquí, pero tengo mi propia vida también, que también tengo que disfrutarla. Y al final, si te llevas todo lo malo del deporte a tu vida, también te afecta mucho en tu vida personal. Y la gente que está contigo en tu vida día a día también lo sufre. Y tampoco se merece eso cuando te quieren ayudar también. ¿Pesa una portería como la del Pozo en ese sentido? Entiéndeme, Edu. O sea, has estado en grandes clubes como Xota, Valdepeñas, pero llegar al Pozo quizá es otra responsabilidad, un gran club histórico. ¿Tú has notado esos inicios, sobre todo, el decir, joder, estoy defendiendo la portería del Pozo? Sí, al final es un grande, ¿no? Por mucho que lleve años sin ganar nada, vienes a un grande. Yo fue por lo que firmé. Al final mi sueño era jugar en el Pozo. Yo he crecido viendo a Rafa. O sea, yo siempre he dicho que mi ídolo desde pequeño era Fabio. Y tampoco que me saque muchos años, pero es que me encantaba. Y muchas veces se lo he dicho a él. Y siempre mi sueño era jugar en el Pozo. Cuando me llamaron, la verdad que yo estaba encantadísimo. Y es verdad que cuando empiezas a jugar, te das cuenta de que el Pozo no es que sea presión, porque hay equipos que tienen mucha presión también. Valdepeñas, tú juegas todos los fines de semana con el pabellón a reventar y la gente vive el fútbol sala y el jugar ahí es presión, porque la gente lo vive tanto y apoya tanto al equipo que el pueblo en sí gira en torno al equipo y la gente lo vive mucho, entonces tiene esa presión. Y en el Pozo, en cambio, es como que tiene presión de ganar títulos. Es como que ya llevas una racha mala, entonces, claro, todo el mundo que llega es como que le pone una mochilita de presión, venga, tiene que ganar. Ahora pasa un año más, la mochilita ya pesa un poco más. Y yo creo que en el momento que ganemos un título va a cambiar completamente todo. Pero sí que notas más la presión de decir, no, en este equipo no estoy para ver si entro en Copa o para salvarme o para, yo que sé, si puedo dar la sorpresa. No, en este equipo tienes que estar para jugar a finales. Y para eso ese equipo hace el invertir tanto dinero en los jugadores que tiene y la plantilla que tenemos para jugar finales y ganar títulos, que es lo que quiere el Pozo. Y que los primeros que metéis presión sois vosotros. Claro, al final, cada jugador que viene al Pozo sabe a lo que viene. No viene a ver, no, el club está muy... No, vienes a ganar títulos, para algo vienes al Pozo. Si no te mantienes un equipo en el que estés cómodo, estés a gusto, que juegas copas, juegas liga, playoffs, pero no, vienes aquí a intentar ganar títulos. Y luego también, Edu, o sea, antes de tocar la actualidad, ¿no? Con el Pozo, pasas por Valdepeñas, obviamente grandes temporadas allí, te acabas haciendo también un hueco en la selección portuguesa. ¿Cómo recuerdas el salto al Valdepeñas? Lo que decías, un ambiente muy peculiar, viven mucho por el fútbol sala, la presión de la afición. ¿Cómo recuerdas esa llamada de David Ramos? Porque creo que es David el que te ficha. Sí, no, Valdepeñas, yo tengo un cariño espectacular. Creo que es el único equipo en el que llegaba a sentir que era de ese equipo de verdad. O sea, todo viene, mi fichaje allí viene a raíz de que en Xota firmó a Chino estuvo 6 meses conmigo ahí y es verdad que estábamos todos los días juntos y Chino se fue a Valdepeñas en Navidad. Y entonces Chino me veía entrenando todo el día en Xota y me decía, no, tú te tienes que venir conmigo allí, venir conmigo allí. Y Chino le dijo a David Ramos que apostase por mí y es verdad que el Valdepeñas hizo un esfuerzo grande por mí porque al final mucha gente quizás no lo sabe, pero Valdepeñas llegó a pagar un dinero para que yo pudiese salir de Xota. Yo tenía un contrato más allí, un año más de contrato. Y Valdepeñas llegó a pagar por mí no me acuerdo cuánto era la cantidad, pero llegó a pagar por alguien que no juega prácticamente y eso es difícil. Y creo que al final llegué con un peso extra de decir, hostia, que han pagado por mí, tengo que demostrar. Por suerte se dio bien, enseguida me sentí identificado con el club, con la afición, enseguida me acogieron, es verdad que la ciudad de Valdepeñas es espectacular, o sea, para vivir, a mí me encanta. Hoy en día sigo yendo allí mucho porque al final pues mi madre vive allí, mi madre se cambió allí conmigo, mi pareja también es de allí, entonces pues siempre que tengo algún hueco libre vuelvo a Valdepeñas y la gente me ve por la calle y me saluda y ¿cuándo vuelves? Y al final pues bueno, es de buen agrado que te recuerden así, ¿no? Creo que tuve 4 años espectaculares, creo que sinceramente si no hubiese llamado al Pozo no hubiese ido a ningún equipo, creo que hubiese seguido allí 100%, porque estaba muy a gusto, ellos estaban muy contentos conmigo y yo se lo dije al entrenador, a David Ramos, yo con él tengo mucha confianza, o sea, al final hemos vivido todos juntos y le dije, David, yo no me voy ni por dinero, ni porque esté mal, me voy porque era el sueño desde pequeño, que es jugar en el Pozo. Si es otro equipo, no me hubiese ido, porque estaba muy, muy cómodo allí, tenía todo, tenía mi familia, tenía la familia de mi pareja, tengo amigos allí,
Entonces, tenía todo para ser feliz y me fui porque al final tenía unos objetivos diferentes, pero que ojalá algún día poder volver allí, yo estaría encantadísimo y ojalá algún día que se pueda dar la vuelta. Igual que en el País Vasco echas raíces también. Sí, o sea, yo te lo juro que me encanta. Yo hoy en día veo todos los partidos de Valdepeñas y al principio, cuando estaba mal la cosa, yo lo pasaba fatal también. Y escribía mucho a Nano, le escribía a David y le preguntaba qué tal está, no sé qué, y me interesaba por la situación del equipo porque creo que, es que como te digo, me siento aficionado. Y muchas veces nosotros jugamos viernes y hay sábado que voy allí a verlo. Y mucha gente no se da ni cuenta y ni sabe, pero yo me pongo allí en la grada y la gente no sabe que estoy ahí. Gorra. No, o me pongo en una esquina y la gente ni sabe, ni se da cuenta, pero es algo que yo siento mucho también la afición, el escudo, y es verdad que ahí he vivido momentos muy buenos, es verdad que hubo momentos jodidos que lo pasé mal, porque bueno, pues se nos escapó varias finales que podíamos haber echado ahí una sorpresa, haber hecho historia para la ciudad, y hubo momentos que lo pasé verdaderamente mal, pero la verdad que espectacular Valdepeñas. Si yo fuese por mí, volvería ahora mismo toda mi carrera hasta acabar y sería muy, muy feliz. Tú que has mamado allí, has estado 4 años y ahora estás en una situación complicada, sobre todo a nivel deportivo, ¿hasta qué papel juega ese entorno, ¿no? Esa presión en luego el rendimiento? Lo que decíamos también incluso del Pozo, de esa presión. ¿Crees que puede ser un arma de doble filo el hecho de que la gente viva tanto por el equipo? Bueno, a ver, es que cuando va muy bien es todo muy bonito. Entonces, claro, cuando va muy bien la gente ahí se vuelca al máximo. Y entonces va todo sobre ruedas. Pero cuando la cosa va un poco mal, pues ya empiezan un poco más de dudas. Ya hay gente que duda un poco más. Entonces se escucha un poquito de murmullo. Los jugadores también ya la confianza baja un poquito. Y hay veces que creo que hay críticas que tampoco hace falta hacerlas. O sea, todo el mundo, el propio jugador sabe si está bien o si está mal. Tampoco hace falta machacarlo en un partido. Por ejemplo, con David Ramos, por ejemplo, había un partido que perdía y de repente pitadas. Pues no, tampoco me parece una cosa que haya que hacer. El propio entrenador, los propios jugadores saben si están mal o si están bien. Saben la situación que están pasando, pero yo también entiendo al aficionado. Yo lo veo desde fuera, un aficionado que yo soy amor de ese equipo, y veo el esfuerzo que el aficionado hace y también entiendo que hay días que diga, joder, es que esta gente no corre o que hemos jugado fatal. Bueno, pues también es comprensible. Yo me pongo en los dos bandos, pero también creo que a veces se exceden un poco en pedir demasiadas cosas. Creo que a veces se ha perdido un poco el de dónde viene, ¿no? Creo que, o sea, yo los 4 años que he estado han sido espectaculares. Quizá el último año ha sido un poco más duro, más difícil, porque, bueno, al final las expectativas estaban puestas en estar muy arriba y quedamos, si fue sextos, séptimos, y la gente pues quería más, pues al final es normal, la gente la llevas a finales y la gente quiere títulos y quiere finales y es muy claro, al final la gente vive lo que es una final, ir a una copa y se mueven 5.000 personas de Valdepeñas y la gente quiere eso todos los años. Entonces, claro, es normal, ellos cada año quieren más y hay años que no te sale bien, o quizás la plantilla ese año no está bien, o los jugadores no están bien, o ese año hay 5 equipos que están mejor que tú, que es normal, que la Liga Española es muy difícil. La Liga, si tú ves los últimos 10 años, pocos equipos han ganado todo, siempre va cambiando uno, y últimamente estos años, ahora de repente, Palma 2 veces la Champions, ahora Cartagena, Jaén de repente una Copa, Inter, ahora Barça, y es muy difícil. Entonces, hay veces que la afición se excede un poco, pero es verdad que la de Valdepeñas es espectacular. O sea, yo recuerdo la Copa de Málaga, la primera nuestra, y a mí me decían, el domingo, que nosotros jugamos la final contra el Barça, decía que no había nadie en el pueblo. O sea, yo me acuerdo que había por lo menos 3.000 personas fuera del pabellón sin entrada. O sea, estando fuera. Nosotros el recibimiento que tuvimos fue como un equipo de Champions. Se me ponen hasta los pelos de punta porque lo recuerdo que estaba lleno. Había por lo menos 8.000 personas esperándonos fuera del pabellón. Y fue espectacular. O sea, lo que vivimos allí fue maravilloso. Has dicho que para lo malo la afición aprieta, pero para lo bueno imagino que, ostras, un jugador mete un gol, celebra. Claro. Ahí cómo se nota, hemos visto muchas veces viendo tus partidos, hostia, haces una parada, se celebra también. No, a mí me gusta mucho celebrar, o sea, y más ahí lo vivía mucho porque yo también lo vivían conmigo, entonces eso también te ayuda a coger confianza. Yo me acuerdo, hablando de Málaga, de la afición, cuando todo va bien, en Málaga nosotros estábamos calentando en las semifinales y la gente echaba un tiro fuera y se escuchaba, claro, el jugador dice, es que soy buenísimo, sí, es que estoy a punto de... Y igual el tiro va al córner, pero claro, la confianza que tienes... Dices, mira, por ejemplo, en el Olivo pasa mucho, en Jaén, 6.000 personas, es una cosa increíble, un tiro va al córner y la gente, vamos, tal, y por el jugador entonces la confianza enseguida sube, y por eso Jaén es tan bueno en casa o cuando hay copas, se mueve tanta gente, que al final,
una pequeña ocasión o cualquier tontería, el público aprieta y enseguida. Y en Valdepeñas pasa mucho. En Valdepeñas, yo siempre digo aquí a mis compañeros, en el momento que nosotros recibimos un gol de Valdepeñas o ellos están cerca, hay que bajar las pulsaciones, porque ya sé que el público se mete encima del partido y parece que estás jugando contra 8. O sea, hay un momento y dices, pero si están aquí un montón de gente. Y la otra cara de la moneda, ¿no? Un jugador va a un chute al córner, ¿no? Como has dicho, y la gente dice, un portero le chutan, la toca y va dentro. Claro, luego piensas, ostras, el portero podría... Claro, a veces pasa, es verdad. Yo, por suerte, o sea, hombre, yo sé que he hecho partido mal en Valdepeñas y yo le decía a mucha gente amiga de la afición, yo decía, si a mí me da igual, si es normal que me critiquéis el día que estoy mal, si es que forma parte de mi trabajo, pero si una cosa es criticar y otra cosa ya es ir al extremo. O sea, yo entiendo que el día que esté mal me digas, es que te has comido 2 goles. Lo sé, si yo lo sé, si el que mal lo sabe soy yo. Y ya está, pero no pasa nada, pero tampoco llevar las cosas al extremo. Y entonces, hay momentos que cuando te falta un poco de confianza y ves que la grada también duda un poco, pues hay momentos difíciles. Ahí es cuando digo yo que, por ejemplo, pues te viene bien un psicólogo para llamar y decir, oye, me está pasando esto, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo tal? Y luego ya tienes que ir a objetivos cortos. O sea, yo eso, por ejemplo, lo aprendí mucho con Dani Saldís, es muy de eso, objetivos cortos. De, pues, este partido quiero esto, el siguiente partido quiero esto, ahora el objetivo, pues, en 3 meses esto. O sea, no te puedes marcar un objetivo. Ahora, por ejemplo, yo estoy aquí, no, objetivo a ganar la liga, no, vamos, poco a poco. Pues si no, te come la cabeza demasiado y tienes que ser consciente de dónde estás. Pero que dices tú, ahí la afición para lo bueno es muy bueno y cuando está mal o fallas alguna, pues te genera un poco de dudas. Pero es verdad que yo los 4 años que he vivido allí no tengo ni una queja, o sea, es que ha sido de verdad que espectacular. Y cuando venían las copas, es que llegábamos al pueblo, veníamos de algún partido fuera y llegábamos y la gente era a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana y estaban esperándonos fuera del pabellón, haciendo noche en la calle para coger entradas contra... Yo me acuerdo de una Navidad que hacían 3 grados en la calle, la gente durmiendo en la calle para coger entradas para el Barça. Yo decía, la gente no está mal, o sea, pobrecito, me daba hasta pena porque igual sobraban 20 entradas y la gente hacía noche en la calle para coger las entradas. Yo decía, entonces, claro, si esa gente está durmiendo en la calle, ¿cómo no voy a correr al día siguiente yo? Claro, es que yo me mato. O sea, iba contra cualquiera que se pusiera adelante. Y que eso que ayuda mucho. No hablo ahora del público, Edu, pero también muchas veces quizás la crítica o ese ensañamiento hacia jugadores, entrenadores y demás, también parte un poco de la base de que desde fuera es muy complicado que vean realmente la realidad que vivís. No, sí, claro. En el sentido de que no cobráis muchísimo, os esforzáis. O sea, yo creo que está un poco distorsionada la realidad. Porque hay sitios que la gente se piensa que tú cobras un dineral o que estás ahí solo por cobrar y que no, que es totalmente al revés. O sea, no es tan fácil como se ve de arriba. Yo también veo un partido desde la grada y digo, si tiene un montón de hueco, ¿cómo ha fallado ese pase? O estoy viéndolo en casa y digo, este equipo no presiona, qué fácil se juega. Y luego estás en el campo y el tío está pegado a ti. Y en la tele parece que tienes un hueco así y cambia mucho. O sea, es fácil criticar en sí, porque hoy en día con las redes sociales y todo, cualquiera hace un perfil falso, cualquier tontería, y si esa persona está contra ti porque sí, pues te va a machacar. Entonces tampoco tienes que hacer mucho caso a las redes sociales, porque al final es gente bueno, pues, que yo entiendo que hay días que puedes criticar o quejarte de algo, pero si estás todos los días es que ya tienes algo contra ese jugador, porque si no, no tiene lógica, porque un jugador no hace todos los partidos malos, ni quiere jugar mal, porque al final es nuestra vida. En el momento que yo juego mal, me va a afectar a mí también. Si mi equipo va mal, me va a afectar a mí en un próximo contrato, en dónde puedo ir después. Entonces, nadie quiere jugar mal en este deporte, porque al final es lo que has dicho tú. Tampoco cobramos una millonada como para decir, vale, pues me echan aquí, pues me voy a otro lado, cobro tanto y ya está. Y luego, si tengo que dejarlo, lo dejo y ya vivo de... Que no, que el fútbol sale totalmente al revés, que no es de eso. O sea, nosotros jugamos para disfrutar, es verdad que está subiendo mucho, que no se cobra mal, que es la realidad, no se cobra mal, se puede vivir bien, pero tampoco es que dices, no, pues me retiro y ya vivo. Con lo que no está la realidad está distorsionada. ¿Has trabajado en tu vida paralela al fútbol sala? ¿Tienes algo en mente de aquí a muchos años? O sea, yo siempre me ha gustado mucho estar ligado al deporte, en el sentido, yo hice mi grado de TAFAD, luego quería hacer carrera, pero en verdad luego ya, bueno, lo dejé un poco y empecé a hacer como te explico, no eran grados, es como títulos pues, de socorrista, de profesor de pinning, de cosas así de gimnasio que siempre me ha gustado mucho. Llegué a trabajar incluso ahí en un gimnasio por horas a veces y es algo que me gusta mucho. Hoy en día hay días que digo, me gustaría ser entrenador, pero luego veo tan difícil llevar un vestuario que a veces digo, es que yo si fuera entrenador es que me caería con 2.
Me parece muy difícil. Por ejemplo, ser entrenador de porteros me gustaría porque es algo que me gusta mucho, pero o sea, todavía creo que no lo he pensado en sí el decir, bueno, cuando me retire voy a hacer esto exactamente. Creo que estoy moviéndome un poco en la zona de deporte, voy cogiendo, pues si sale un grado de profesor no sé qué, de spinning, pues lo hago. Si salen de socorrista, Formándote. Sí, voy formándome, todo ligado al deporte porque me gusta y voy aumentando, digamos, ese currículum para un día después. Ahora es algo que estoy mirando, me gustaría mucho ser director deportivo, porque yo creo que al final, con lo friki que soy de ver partidos, o sea, creo que se me daría bien porque es que veo muchos jugadores, entonces creo que se me podría dar bien en ese sentido y estoy un poco mirando para el año que viene poder empezar a estudiar algo en ese sentido y es algo que me gustaría mucho, la verdad. Se te ve que no solo piensas en el partido que tienes que jugar, que tienes una visión más amplia del deporte y es al final, pues lo que tú dices, la formación y la cantidad de partidos que ves te permiten tener más visión. Y has mencionado la figura del entrenador de porteros, que me interesa mucho también ese aspecto porque hace unos años creo que es una figura que quizá no estaba tan presente. ¿Cómo has vivido tú también en cada club que has estado esa figura, si la has tenido o no? Sí, bueno, en Sota no teníamos, en verdad. En Sota muchas veces era Imanol el que hacía los entrenamientos con los porteros y es verdad que ahí había días que echábamos en falta un poco más de entrenamiento de porteros. Pero luego, por ejemplo, en la selección, siempre que vamos, por lo menos 2 o 3 días hacemos portería y eso se nota mucho, al final te ayuda mucho. En Valdepeñas yo tuve uno que era espectacular, Cazorla, que es un tío increíble y era, como decía yo, la vieja escuela. Es de coger el balón y boom, 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 y pegar, no era ni colorines, que también está bien, que cada entrenador tiene su método. Pero él decía, yo soy de la vieja escuela, yo vengo aquí y te tiro pelotazos, toma por aquí, levántate y corre y tal. Y la verdad que me ayudó mucho a mejorar muchas cosas que yo fallaba y hoy en día me llevo muy bien con él. Y ahora aquí en el Pozo tengo a Rivi, que también es espectacular los entrenamientos que hace. Se come mucho la cabeza para ver qué ejercicios haces todos los días, para cambiar un poco, para que no sean siempre iguales. Ve dónde fallamos cada portero y te ayuda a mejorar lo que tienes mal. O sea, hace un ejercicio de las cosas que se te dan muy bien para que no pierdas esa confianza y las cosas que se te dan mal, pues hace un par de ellos. Entonces va jugando con eso y creo que es algo muy importante. Equipos que no tengan un entrenador de porteros se nota mucho al cabo del año. Y parece que no, pero se va notando. Por ejemplo, en Valdepeñas, mi primer año tuve, el segundo año fue con el COVID. Entonces, claro, el poder venir, él era de Madrid, el poder venir él más con el trabajo y todo era más complicado porque ya tenía que hacerse PCRs y era más difícil. Entonces ya no venía tanto como el primer año. Y ahí yo creo que hubo un par de meses que yo bajé un poco el nivel y fue cuando hablé con David, es que yo necesito que venga. Porque igual él venía 3 días y yo decía, David, es que yo necesito que venga porque me ayuda mucho. Y ahí el club, verdad, que hizo el esfuerzo y lo trajo y hacía PCRs, que en su momento el COVID era difícil para todos los clubes porque al final nadie estaba preparado para esa situación, había que gastar dinero, había que mover muchas cosas y la verdad que agradecido también al Valdepeñas por eso y se nota mucho esa figura de entrenador de porteros y creo que hoy en día cada vez más, creo que hay entrenadores que lo están llevando más a rajatabla y creo que de aquí a 5 años todos los equipos van a tener entrenador de porteros, estoy seguro, y va a ser un trabajo, digamos, que va a ir subiendo cada vez más. ¿Crees que es una figura que se necesita sobre todo en base también? Sí, porque al final la base también hay que invertir mucho en la base. Creo que es muy difícil ser entrenador de base. Al final, por el sueldo que tienes y las horas que gastas, es muy difícil. Entonces yo entiendo a la gente que trabaja y luego echa una mano en la base, que es muy complicado. Entonces, tener un entrenador de deporte en la base es complicado. En verdad, por ejemplo, el nuestro Rivi muchas veces va a entrenar a los chavales de la base y creo que a los niños se lo van a agradecer, que es increíble. O sea, ahora no se dan cuenta porque los niños ahora están jugando, pero cuando tengan 15, 16 años, le van a salir gestos técnicos naturales, cosa que cuando yo, por ejemplo, llegué a fútbol sala, pues tenía gestos de fútbol, de tirarme como fútbol, de esperar el 1 para 1 de fútbol, y me metía muchas veces de caño, porque no hacía la cruz nunca. Entonces, pues ya es como medio camino adelantado el tener un entrenador en la base. Entonces yo creo que los niños ahora no se dan cuenta y muchas veces dicen, ¡qué aburrido, que tengo que hacer la cruz! Los niños quieren tirarse, quieren hacer palomitas y tirarse y para la foto. Entonces no se dan cuenta y van a llegar con 15 años y van a ver la diferencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un portero en la base, que es José Javier, que ahora va con la selección y creo que tiene 18 años y es espectacular. O sea, técnicamente es una locura. O sea, yo lo veo con su edad y yo decía, madre mía, si yo con su edad no sabía hacer nada. O sea, yo me ponía y era como fútbol, me tiraba para un lado, para otro y paraba. Y él, o sea, técnicamente es espectacular y creo que va a ser un portero que va a dar mucho que hablar. Si él quiere, creo que va a dar mucho que hablar y te digo de verdad, creo que se nota la mano de haber tenido un entrenador desde pequeño. Has hablado del COVID, tienes un máster en el COVID casi,
¿Cómo viviste? Ostras, es que al final con la selección has tenido muchísimos éxitos, pero también ese sufrimiento anterior de las 2 veces que eras positivo por COVID, ¿cómo lo gestionaste? Sí, fue difícil, la verdad que fue complicado. O sea, ahí fue la vez que más he hablado con el psicólogo en mi vida. O sea, prácticamente él de verdad que me llamaba todos los días y yo lo pasé mal. O sea, al final nosotros en el Mundial hicimos una pretemporada de casi 50 días, que parece que no, son muchos días juntos, que ya nos sentábamos en la mesa y no sabíamos ni qué hablar unos con otros. Y era como, buah, estoy harto de verte. Y al final con el COVID no podíamos salir, no podíamos ver a la familia porque teníamos el miedo a cogerlo y es verdad que, bueno, pues tuve mala suerte. Lo cogí y desgraciadamente me tuve que ir a casa, lo pasé fatal. La verdad que me vi todo el partido del Mundial, pero cada vez que veía un partido pues, se me saltaban las lágrimas, era muy difícil contenerme. Y además, encima estaba solo en la habitación, porque estaba como... No puedes tener contacto con nadie, en ese momento era como todo muy reciente. Entonces fue un momento muy duro. Es verdad que hablaba mucho con mis compañeros, me llamaban toda la noche por llamada y eso me ayudó mucho. O sea, me sentía que estaba dentro del grupo así. Aunque estuviese en Portugal, estaba dentro con ellos allí. Metían goles, me lo dedicaban, entonces eso me ayudó mucho. Y luego en el europeo creo que lo pasé aún peor. Porque en el momento que ya me veo viajando y hago otro test, me da otra vez y ya fue como, ahí sí que no me lo esperaba, porque ahí estuvimos 15 días preparando y nos dio 2 días libres el seleccionador Jorge Bras. Dijo, bueno, ir con la familia si queréis, disfrutar estos 2 días y luego nos juntamos el lunes para viajar. Y yo y André Coelho, el que estaba en el Barça, nos quedamos los dos en el hotel. Yo dije, yo no me voy, yo esto ya no me arriesgo a esto. Y fuimos los dos únicos que nos quedamos en el hotel sin ir a ningún lado. Y casualidad que fuimos los dos que lo cogimos. La verdad que fue mala suerte. Luego, gracias a Dios, pues pude volver por la lesión de un compañero que nadie quiere, ¿no? Al final... Pero bueno, es verdad que Bebé, por ejemplo, en ese sentido, me lo encontré en el aeropuerto, él se venía, yo me iba para allá, y él me decía, estoy más feliz de que vayas tú de que haber ido yo, la verdad es que te lo mereces. O sea, muy contento por mí y eso se agradece, ¿no? ¿Crees que ha sido una de las claves del éxito de Portugal en los últimos años? Tú que lo has vivido desde dentro al final, se han dado pasos súper importantes, se han ganado títulos súper importantes. ¿Cuál es la clave del éxito portugués? Yo creo que es el grupo. O sea, el grupo que tenemos es espectacular. Creo que todo el mundo que estamos, lo hablamos, cuando llegamos estamos deseando volver a la selección. Es que llegamos ahí, tenemos un grupo de 20, 25 jugadores que no hay mal rollo entre ninguno, llegamos y estamos todo el rato de broma, de cachondeo, vamos a jugar aquí, vamos a jugar al lado. Es que es espectacular. Nos dan un día libre y nos vamos todos a comer, nos dan una tarde libre, venga, pues hacemos un torneo de billar. Y muchos no saben ni jugar, pero por estar ahí en la charla, en el cachondeo, el grupo es brutal y creo que el entrenador ha hecho mucho. Creo que ha sido un proyecto muy largo que lleva trabajando muchos años y ha conseguido encuadrar 2 generaciones. Y ahora la que está llegando también es espectacular, pero la generación de gente más mayor como Joao Matos, Bruno Coelho, Ricardinho, Pani Varela son más mayores, la ha juntado con la generación, por ejemplo, mía, de Eric, de Afonso, de André Coelho, que son así que están en la mitad y ha juntado 2 generaciones de mucha calidad y creo que ahí está el éxito. Creo que también nosotros mismos nos pusimos esa presión de decir, no, con la selección que tenemos que ganar. Y creo que cambiamos el chip ese de decir, no somos inferiores a esta gente. Muchas veces íbamos a jugar partidos y decíamos, viene Brasil, vamos contra España, a ver qué tal. Y creo que hoy en día el chip es completamente diferente. Creo que nos hemos ganado el respeto de que digan ellos, hostia, que viene Portugal, cuidado a esta gente, que vienen fuerte. Y ahora creo que el proyecto que se está haciendo y que se ha hecho a lo largo de muchos años ahí en la federación, creo que se ha dado su fruto y se ha notado. Y creo que viene una generación por detrás de chavales jóvenes espectacular que también creo que va a dar muchas alegrías. Ahora es trabajar y seguir igual, pero lo que hemos ganado no nos lo quita nadie, lo que hemos disfrutado tampoco. Y como te digo, creo que el grupo que tenemos allí es espectacular. Que es la clave para sostenerlo en un futuro y al final a la vista está que la derrota puede pasar en el último mundial, pero se sigue confiando en el proyecto. Sí, no, o sea, es que la derrota fue y te digo, o sea, todo el mundo nos fuimos tristes a casa y tal, pero al día siguiente el discurso fue tranquilos, que el proyecto sigue igual, no va a cambiar nada, vamos a cambiar lo que hemos fallado, hay cosas que se pueden mejorar, se pueden entrenar más, se puede cambiar algunas cosas que veáis que está mal, pero que esto va a seguir igual, es como seguir una línea, por mucho que haya altibajos, la línea hay que seguirla y entonces no cambia nada. Y creo que ahí es espectacular. Y creo que nuestro entrenador, en ese sentido, es muy bueno, porque es muy buen entrenador, pero en lo personal es donde gana mucho más. Creo que entiende muy bien al jugador, entiende cuando un jugador está un poco más enfadado, entiende cuando un jugador viene de su equipo y está un poco más claro por no jugar, o está un poco más cabizbajo, o cuando está mal en la familia, y entonces te va manejando mucho esas cosas y te hace sentir súper cómodo en la selección, la verdad.
Pues bueno, Edu, yo creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Da gusto escucharte hablar y sobre todo el balance que haces de tu carrera y de las situaciones que has vivido. Así que ojalá en un futuro no muy lejano podamos volver a hablar, repasar los temas que no hemos tocado y darte muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el podcast. Yo también darle las gracias a vosotros, ya cuando queráis hacemos la segunda parte, que yo me enrollo a veces y hablo demasiado, y la verdad que muy contento de poder estar con vosotros aquí y esperando vuestra llamada para una vez más, así que deseando ya y tranquilos que tenéis siempre uno más viendo vuestro podcast, así que me entretenéis mucho los viajes en el coche, así que yo los voy a seguir viendo y encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer, Edu. Ya lo sabéis, Edu Sousa en Portero Jugador.